Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos y las pasiones más intensas del mundo de las series turcas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos tiene a todos al filo del asiento, porque vamos a hablar de esas parejas que nos hacen sufrir y suspirar a partes iguales, esas que nos tienen pensando, ¿será que al final se reconcilian o el drama las arrastra a un abismo sin retorno? Y no solo vamos a hablar de una, vamos a destapar los secretos de varias series que nos han dejado con el corazón en la mano. Así que prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, confesiones ocultas y por supuesto, mucho amor y mucho drama. Antes de que empecemos a desglosar cada historia, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su opinión en los comentarios. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Y para empezar esta montaña rusa de emociones, vamos a hablar de una pareja que por sí sola, es sinónimo de pasión desenfrenada, Kerem y Hande. Sí, estoy hablando de Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos ha tenido pegados a la pantalla desde el primer capítulo. La trama, ya la sabemos, una joven florista, Eda, que se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso y frío arquitecto, Serkan, para obtener una beca. Lo que empieza como una farsa inevitablemente se convierte en una relación llena de sentimientos verdaderos, aunque no sin obstáculos y muchísimos malentendidos. La química entre Hande y Kerem era palpable, era de esas que traspasan la pantalla. Y ese es precisamente el ingrediente secreto de la serie, la autenticidad de la relación, que se sintió tan real que hasta los fans empezaron a shippearlos en la vida real. Y aquí viene la parte interesante, ¿reconciliación secreta? Bueno, si hablamos de la serie, ya sabemos que a pesar de los altibajos, las separaciones dolorosas y los enredos de sus vidas, el amor prevalece. Pero lo que quizás no sabías es que el final de la serie, más allá de lo que vemos en pantalla, también tuvo su dosis de drama y reconciliación. Los rumores de una relación fuera de cámaras entre Hande y Kerem mantuvieron a todos en vilo y, aunque no terminaron juntos, la conexión que forjaron en la serie hizo que su química fuera, sin duda, uno de los puntos más fuertes. La tensión romántica entre ellos se sentía tan real que era imposible no creer en su amor, aunque fuera ficticio. Adentrándonos un poco más en la dinámica de Senkalkam, la serie no solo se centró en la relación romántica principal, sino que también exploró las complejidades de las relaciones familiares y amistosas. El personaje de Eda, con su espíritu libre y su determinación, contrastaba fuertemente con el carácter estructurado y a veces distante de Serkan. Este contraste inicial fue un imán para la audiencia, que se vio enganchada por la evolución de su relación. A medida que avanzaba la trama, vimos a Serkan transformarse, abriéndose poco a poco a los sentimientos y a la vulnerabilidad, gracias a la influencia de Eda. Y Eda, por su parte, aprendió a confiar y a dejar de lado sus propias inseguridades. La serie nos mostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las barreras emocionales más fuertes. Además, es interesante recordar que la serie tuvo una segunda temporada tras la presión de los fans, un hecho no tan común en las producciones turcas. Esto demuestra el poder de la historia y el impacto que Kerem y Hande lograron en el público. Los fans no solo se enamoraron de la historia de Eda y Serkan, sino que también conectaron con sus personajes y sus luchas personales. La petición de una segunda temporada fue un clamor popular que los productores no pudieron ignorar. Pero no nos quedemos solo con Kerem y Hande, porque si de dramas amorosos hablamos, tenemos que mencionar Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en Latinoamérica. Una serie del género dramático protagonizada por Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. Esta sí que es una historia para sufrir. La serie cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de alta sociedad, un amor que se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas de un antagonista obsesionado con Nihan, Emir Kozkolu. Karasevda es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser desafiado por las adversidades y las decisiones del destino. Aquí la reconciliación no es tan sencilla como en Senkalkam. Los caminos de Kemal y Nihan se separan, se reencuentran, sufren juntos y separados, y se ven envueltos en un círculo vicioso de dolor y pasión. La serie nos sumerge en un torbellino de emociones donde la venganza, el sacrificio y el amor se entrelazan de manera magistral. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, ansioso por saber qué ocurrirá a continuación.
La dinámica entre Kemal y Nian es particularmente desgarradora. Su amor es tan fuerte que parece capaz de superar cualquier obstáculo, pero las fuerzas externas, principalmente encarnadas en Emir, hacen que su relación sea una batalla constante. Kemal se convierte en un hombre impulsado por la venganza, mientras que Nian se ve atrapada en una situación que escapa a su control. A medida que avanzan los capítulos, la serie profundiza en las complejidades de sus personajes, mostrando sus vulnerabilidades y sus luchas internas. La serie sin duda ha sido un fenómeno mundial, no solo por su trama intensa, sino también por las actuaciones magistrales de Burak y Neslihan. Su conexión en pantalla era magnética y la química entre ellos hizo que el drama fuera aún más desgarrador. Aquí no podemos hablar de una reconciliación secreta, al menos no de la misma manera que con Kerem y Hande. En Karasevda la reconciliación es una lucha constante, una batalla contra el destino y las fuerzas oscuras que intentan separarlos. Pero eso es lo que la hace tan adictiva y tan inolvidable. Lo interesante de esta serie es que no solo explora el amor romántico, sino también el amor familiar, la venganza y el poder, una combinación que la hace única y tremendamente exitosa. Adicionalmente, Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo cual habla por sí mismo de su calidad y trascendencia. Y hablando de amores complejos y dramáticos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, otra serie que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans de las producciones turcas. En este caso hablamos de una historia basada en una novela clásica turca, adaptada a la pantalla con un elenco estelar encabezado por Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul Aznedar. Esta serie, que también pertenece al género dramático, explora las consecuencias de un amor prohibido y las complejas relaciones familiares. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con un viudo adinerado, Adnan Ziyagil, mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Lo que no espera es enamorarse perdidamente del sobrino de su esposo, Belul. El amor prohibido entre Biter y Belul está lleno de pasión, secretos y mentiras, y no termina nada bien. Los dos se ven inmersos en un torbellino de emociones que los lleva a la autodestrucción. La serie es una exploración profunda de la infidelidad y sus consecuencias. La relación entre Biter y Belul es un juego peligroso desde el principio, donde la pasión y la culpa se entrelazan. Biter, atormentada por su propia ambición y su deseo de venganza, se encuentra atrapada en una relación que la consume por completo. Belul, por su parte, es un personaje complejo y ambiguo, incapaz de resistir a los encantos de Biter, a pesar de ser consciente del daño que está causando. Aquí la reconciliación secreta no existe, al menos no al estilo Kerem y Hande. El drama es tan intenso que cualquier acercamiento romántico es una bomba de tiempo. Aşk Memnu es una historia que nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y el engaño. La serie, a pesar de ser un remake, logró un éxito impresionante, generando un gran impacto cultural en Turquía y en el resto del mundo. El personaje de Biter, interpretado magistralmente por Beren Saat, se convirtió en un icono, una mujer fatal que desafió las convenciones sociales y pagó un precio muy alto por sus decisiones. Un dato curioso es que las escenas entre Belul y Biter fueron grabadas con mucha intensidad y cuidado, creando una atmósfera de tensión y pasión que traspasa la pantalla. Es una serie que no te dejará indiferente, ya sea que la ames o la odies, te mantendrá enganchado hasta el final. Y para no dejar de lado las historias de amor llenas de giros y traiciones, tenemos que hablar de Erkay, o como la conocemos en Latinoamérica, Orgullo y Pasión. Esta serie, también del género dramático, protagonizada por Aknakzu como Miran Aslan Bey y Ebru Şahin como Reyyan Anadolu, nos transporta a un mundo de venganzas familiares y amores prohibidos. La historia se centra en Miran, un joven que busca vengar la muerte de sus padres casándose con Reyyan, la nieta del hombre que supuestamente los asesinó. Sin embargo, el amor se cruza en su camino y lo que empieza como una venganza se transforma en una historia de pasión y perdón. Los protagonistas se ven envueltos en un conflicto familiar donde la reconciliación parece imposible. La serie explora temas como la lealtad, el honor y el perdón, y nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La relación entre Miran y Reyyan es de esas que te llevan al límite de tus emociones. La trama está llena de giros y revelaciones que mantienen al espectador en vilo, preguntándose si el amor será capaz de superar el odio y el rencor. Miran, atormentado por su pasado y su sed de venganza, se ve transformado por el amor que siente por Reyyan. Ella, por su parte, debe luchar contra las expectativas de su familia y las intrigas de sus enemigos.
La serie nos muestra las consecuencias de las decisiones del pasado y cómo el amor puede ser una fuerza redentora. Aquí la reconciliación es una montaña rusa de emociones, donde un paso adelante puede significar 2 pasos hacia atrás. No podemos hablar de una reconciliación secreta al estilo Kerem y Ande, pero sí de momentos de cercanía y pasión que hacen que nos preguntemos si al final el amor será capaz de superar el odio y el rencor. Algo interesante de Erkay es su ambientación en la región de Mardin, en Turquía, un lugar lleno de historia y tradiciones que le da un toque mágico a la serie. Además, la química entre Akın y Ebru ha sido uno de los puntos fuertes de la serie, convirtiéndola en un éxito internacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar Siyah Beyaz Aşk o Amor en Blanco y Negro. Esta serie del género drama y acción protagonizada por Birce Akalay como Aslanır y Ibrahim Çelikkol como Ferhat Aslan nos presenta una historia de amor poco convencional. Aslı es una médica idealista que por una serie de circunstancias, termina casándose con Ferhat, un sicario despiadado. A pesar de sus diferencias y sus mundos opuestos, Aslı y Ferhat se enamoran. La serie muestra cómo el amor puede transformar a las personas, incluso a aquellas que parecen estar perdidas. La trama se desarrolla en un ambiente oscuro y peligroso, donde los protagonistas deben enfrentar no solo sus propios demonios sino también las amenazas que los rodean. La serie es un contraste entre la luz y la oscuridad, entre la inocencia y la maldad. La relación entre Aslı y Ferhat es una lucha constante entre el bien y el mal. Aslı intenta redimir a Ferhat, mientras que él, por su parte, se siente atraído por su pureza y su determinación. Aquí la reconciliación es una lucha constante contra la oscuridad que rodea a Ferhat y los peligros que enfrentan juntos. No es un amor fácil, es un amor que se construye a partir de las diferencias, de los secretos y de los peligros que acechan a su alrededor. No hay una reconciliación secreta como tal, pero sí hay momentos de intimidad y ternura que nos hacen creer en la posibilidad de un futuro juntos. La serie fue bien recibida por el público por su trama original y sus personajes complejos. La actuación de Birce e Ibrahim fue uno de los aspectos más destacados de la serie. También se destacó la fotografía y la ambientación oscura que le dio a la serie un toque único y distintivo. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este viaje por los dramas más intensos y las reconciliaciones más apasionadas de las series turcas. Hemos visto que el amor puede presentarse de muchas formas, como una comedia romántica, un drama desgarrador, un amor prohibido, una venganza que se transforma en pasión, o una historia de redención. En cada una de estas series, las parejas que hemos mencionado nos han hecho suspirar, sufrir y reflexionar sobre el poder del amor y la importancia del perdón. Hemos visto que la reconciliación, en algunos casos, es un sueño hecho realidad, en otros, una batalla constante y en algunos, un camino imposible de recorrer. Lo importante es que cada una de estas historias nos ha dejado una lección y nos ha hecho conectar con personajes inolvidables. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas parejas es su favorita? ¿Creen en la reconciliación secreta en la vida real? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden dar like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.